Muy buenos días, estimado magíster Fernando David Valle Medina, docente de la materia de escalabilidad de redes. Félix Coque le saluda. Y a continuación vamos a realizar la configuración del protocolo HRSP. Para iniciar esta configuración, primeramente es necesario realizar una introducción para conocer sobre este protocolo. Y decimos que es un protocolo de redundancia de primer salto diseñado para proporcionar alta disponibilidad y tolerancia a fallos de puertas de enlace predeterminada de una área de red local. A nivel arquitectónico, HRSP permite que múltiples routers físicos operen de forma continua, conjunta, para presentarse ante los hosts finales como un único router virtual. Este mecanismo garantiza la continuidad del negocio al abstraer la infraestructura física, asegurando que la pérdida de un dispositivo de enrutamiento perimetral no interrumpa la conectividad de los usuarios hacia redes externas o la nube. ¿Por qué necesitamos de este protocolo? En una oficina de 200 empleados trabajando en tiempo real, todos los equipos tienen configurada una red IP estática o por DHCP que apunta a un router físico, la puerta de enlace o default gateway para poder salir a Internet. Si este router se quema, se corta su cable de energía o se daña su interfaz, la red interna seguirá funcionando gracias a los switches ISTP. Pero sin embargo, nadie podrá salir a Internet o comunicarse con redes externas. Para solucionar esto manualmente, el administrador de red tendría que ir equipo por equipo o cambiar de HCP, modificando la IP de la puerta de enlace para que apunte a un router de respaldo. Esto significa horas de caída del servicio y pérdidas de dinero. Frente a este problema, ¿cómo soluciona HRSP? Permite que dos o más routers físicos se unan y se presenten ante las computadoras como un único router virtual con una IP virtual. Por ejemplo, 192.168.1.254. Las computadoras solo conocen la IP virtual. Internamente los routers negocian entre ellos. Uno toma el rol de activo, procesa el tráfico, y el otro el de espera, standby. Si el router activo muere, el de standby se da cuenta en cuestión de segundos y asume el control usando la misma IP virtual. En este caso, los usuarios ni nos enteramos de este fallo. Ahora bien, vamos a ver sobre las ventajas y desventajas del HRSP. Como una de las principales ventajas es la redundancia invisible. Quiere decir que el cambio de router es automático y transparente para el usuario final. La desventaja sería que desperdicio de ancho de banda. Mientras el router activo funciona, el de reserva está inactivo en espera, subutilizando el hardware. Otra ventaja, sin configuración. Se dice que no necesitamos cambiar configuraciones a las PC, ni switch, ni un router, si un router falla. La desventaja es que originalmente es exclusivo de Cisco, aunque las versiones modernas interactúan mejor. Limita la compatibilidad multimarca frente a estándares abiertos como BRRP. Otra ventaja sería que los tiempos de convergencia por defecto son de pocos segundos e incluso milisegundos si se tunean los temporizadores. La desventaja, los routers deben enviar mensajes constantes, hello, para verificar que el otro sigue vivo. Ahora bien, vamos a realizar el taller laboratorio sobre este protocolo, para lo cual vamos a compartir las pantallas.
El laboratorio menciona sobre la guía de configuración HRCP. Existe la tabla de asignación de direcciones que está conformado primeramente por el router número 1 con sus 3 interfaz, el router número 2, el router número 3. Está aquí el router número 1 con su LAN 1, el router número 3 comunica a la LAN 2, el router 2, la nube, en este caso el internet, y el web server. Los objetivos en esta actividad Packet Tracer aprenderá a configurar host, standby, router y protocolos HSRP para proporcionar dispositivos de puerta de enlace predeterminados redundantes a host en LAN. Después de configurar HRCP, probará la configuración para comprobar que los hosts puedan utilizar la puerta de enlace predeterminada redundante. Si el dispositivo de puerta de enlace principal no está disponible. También es importante que acá en el avance estamos 0%, ¿no? Ya. Vamos en este caso a configurar un router activo HRCP activo. Vamos a configurar un router en espera HRCP standby y vamos a verificar la operación HRCP. Tenemos como antecedentes del escenario que STP proporciona redundancia sin bucles entre switch dentro de una LAN. Sin embargo, no proporciona puertas de enlace predeterminadas redundantes. Para dispositivos de usuarios final dentro de la red, si falla un router de puerta de enlace, los protocolos de redundancia de primer salto proporcionan puertas de enlace predeterminadas redundantes para dispositivos finales sin necesidad de configuración adicional del usuario final. Al usar FHRP, dos o más routers pueden compartir la misma dirección IP virtual y dirección MAC y pueden actuar como un solo router. Los hosts de la red se configuran con una dirección IP compartida como puerta de enlace predeterminada. En esta actividad, Packet Tracer configurará el protocolo HRCP de Cisco, el cual es un FHRP. Configurará HRCP en los routers R1 y R3, que sirven como puertas de enlace predeterminadas para los hosts en LAN 1 y en LAN 2. Al configurar HRCP, creará una puerta de enlace virtual que utilice la misma dirección de puerta de enlace predeterminada para los hosts de ambas LAN. Si un router de puerta de enlace deja de estar disponible, el seguro router se hará cargo de la misma. Si un router de puerta de enlace deja de estar disponible, el segundo router se hará cargo con la misma dirección de puerta de enlace predeterminada que utilizó el primer router. Dado que los hosts de las LAN están configurados con la IP de la puerta de enlace virtual como puerta de enlace predeterminada, los hosts recuperarán la conectividad de las redes remotas después de que HRCP active el router restante. Vamos a las instrucciones. Parte 1, verificar la conectividad. Paso 1, rastree la puerta de acceso al servidor web desde PCA. Nos vamos acá a PCA y abrimos el símbolo del sistema aquí en Command Prompt. Ya. Rastree la ruta de acceso desde PCA al servidor ejecutando el comando tracer y la IP de la web server. En este caso, Enter. Y vamos viendo en la pantalla los saltos que da desde PCA al servidor web. Utilice las tablas de dirección para determinar los nombres de dispositivos. Bien, en donde encontramos la tabla de dirección está arriba, ¿ya? El primer salto desde la PCA, en este caso sería la interfaz en el router 1
con la 192.168.1.1. Vemos acá, está aquí. Entonces, está en la interfaz 01. ¿Dónde está la interfaz 01? Es aquí. Ingresa la comunicación a este router. El segundo salto es en la dirección 10.1.1.2, que ya vendría a ser acá en el router 2. ¿Cuál es la 10.1.2? Está aquí, que es la interfaz 00. Acá, la interfaz 00. El tercer salto es en la 10.100.102. Debería ser acá. ¿Dónde está aquí? 10.100.102. Listo, ya está acá la comunicación. Y el último salto es en el web server en la dirección 209.165.200.226. Estamos acá. Queda demostrado que existe comunicación correcta según los saltos que detalla la tabla. 2. Dice, rastree la ruta de acceso del servidor web desde PCB. Igualmente vamos a hacer en PCB lo mismo. Repita el paso 1 de PCB. Listo. ¿Cuál es el paso 1? Tenemos que ejecutar este comando. Vamos a Command Pro, tracer 209.165.200.226. Enter. El primer salto es en la 192.168.1.3. Entonces la señal viene por aquí y se va al web server. Entonces, ¿cuál es el primer salto? Es en la 192.168.1.3, que es en el router 3. Está aquí. Listo, está, perdón. Está aquí. Está en la interfaz 00. Aquí está la interfaz 00. El segundo salto es en la 10.1.2. ¿Ya? Aquí hay una situación que se ha detectado un error. Normalmente debería de ser el salto hasta esta interfaz 01. Sin embargo, acá al aplicar tracer demuestra que está en esta interfaz. Sin embargo, está en el router 2. ¿Ya? Esa es la única observación. El siguiente salto es de la 10.100.102, que es acá en internet, aquí. Está aquí, en la interfaz 01. Y el último salto es la 209.165.202.26, que es ya en el web server. Vamos al paso 3, dice, observe el comportamiento de la red cuando R3 deja de estar disponible. Seleccione la herramienta de eliminación de la barra de herramientas Packet Tracer y elimine el vínculo entre R3 y S3. Vamos a eliminar este enlace desde R3 a S3. Para lo cual damos un clic en la herramienta de eliminación. Eliminamos. Y para evitar que exista un borrado accidental, damos clic fuera de los dispositivos y escape off. Simplemente damos un clic en esta herramienta, select, y automáticamente se borra la opción de eliminar. ¿Ya? Dice, abra un símbolo del sistema en PCB, ejecute el comando tracer. Nuevamente nos vamos a PCB. Ejecutamos nuevamente el comando tracer y vemos qué es lo que sucede. Para hacer más rápido, simplemente damos
con Enter en la flecha. Y se ha completado la actividad. Sin embargo, se muestra que no ha habido conexión porque el requerimiento está fuera de tiempo. No hay conexión. Dice, compare el resultado actual con la salida del comando del paso 2. Mientras en el paso 2 sí había comunicación, había los saltos, al momento que eliminamos el vínculo de R3 con S3, verificamos que no existe ningún salto. ¿Ya? Eso sería como resultado de esta práctica. Dice, haga clic en el icono Connection de la esquina inferior izquierda de la ventana PT, localice y seleccione el icono Copper String How en la paleta de tipos de conexión. Entonces venimos acá, seleccionamos, aquí dice Copper String How, y nuevamente seleccionamos en S3 y lo unimos con R3. Después de que las luces del vínculo, estas luces que ya se encendieron, se pusieron verdes, pruebe la conexión haciendo ping al servidor web. El ping debe ser correcto. Ping 209.165.200.226. Enter. Y vemos que el ping es correcto, ¿verdad? Listo. Eso quiere decir que sí hay conexión. Lo hacemos de esta manera o también podemos hacerle de esta otra manera. Y acá abajo podemos visualizar que sí existe la conexión. Parte 2. Configurar los routers activos y en espera HRSP. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1, configurar HRSP en R1. Configura HRSP en la interfaz LAN 01 de R1. ¿En cuál? En esta interfaz. Para lo cual nos vamos al router 1. Enter, enable, config, terminal, y vamos introduciendo los datos que nos dan en la práctica. Dice, configura HRSP en la interfaz LAN 01 de R1. Copiar, pegar, enter. Especifica el número de la versión del protocolo HRSP. La versión más reciente es la versión 2. Nota, la versión 1 solo admite direcciones IPv4. Entonces, aquí nos están indicando que activemos la versión 2, que sirve para direccionamiento IPv6. Igualmente copiamos, pegamos. Seguidamente indica C. Configure la dirección IP de la puerta de enlace virtual predeterminada. Esta dirección debe configurarse en cualquier host que permita los servicios de puerta de enlace predeterminada. Reemplace la dirección de interfaz física del router que se ha configurado previamente en los hosts. Se puede configurar varias instancias de HRCP. Un router debe especificar el número de grupo HRCP para identificar la interfaz virtual entre routers de un grupo HRCP. Este número debe ser coherente entre los routers de grupo. El número de grupo para que la configuración es 1. Aquí ya nos está indicando que la configuración debe ser 1. Entonces, con este código standby, ya le damos 1, le estamos dando, y la IP virtual. Aquí le vamos a ingresar la IP virtual, a configurar la IP virtual, que es 192.168.1.254. Ya. Si vemos acá abajo, aquí está en estado inicial. Y si esperamos un poquito, nos vamos a ver que ya cambia de estado. Pasó a estado standby
y ahorita se encuentra ya en estado activo. D. Designe el router activo para el grupo HRCP. Es el router que utilizará como dispositivo de puerta de enlace a menos que falle o que la ruta de acceso se vuelva inactiva o inutilizable. Especifique la prioridad para la interfaz del router. El valor por defecto es 100. Un valor más alto determinará que el router es el router activo. Si las prioridades de los routers del grupo HRCP son las mismas, entonces el router con la dirección IP más alta se convertirá en el router activo. Eso quiere decir que los dos routers en este momento están con prioridad 100 por defecto. Si es que yo no hago este cambio, no le doy prioridad a ninguno de los dos, el que va a tomar el rol de router activo será el que tenga la IP más alta. Pero en este momento yo le voy a configurar al router 1 y le voy a dar una prioridad de 150. En standby en el grupo 1 y le doy la prioridad de 150. R1 funcionará como el router activo y el tráfico de las dos LAN lo usarán como la puerta de enlace predeterminada. En este momento ya, en este momento podemos verificar que tanto la señal de LAN 2 como la señal de LAN 1 camina por esta dirección. Ya no está esta dirección, la comunicación de LAN 2 ya no va por aquí, sino todas las dos comunicaciones vienen por este router, y luego al router 2, internet y web server. Si se desea que el router activo retome el control cuando vuelva a estar disponible, configúrele para que prefiera el servidor del router en espera. El router activo se hará cargo de la función de puerta de enlace cuando vuelva a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que con nosotros con el comando standby en el grupo 1, con ese comando nosotros vamos a configurar para que el router 1 cuando sufra una caída, el router 3 tomará el mando de activo. Sin embargo, cuando el router 1 se recupere, nuevamente volverá a tomar el mando o el control de activo. Si es que no hacemos eso, la señal que se cayó en R1 y que tomó R3 no volverá a tomar el control R1. Es por eso que debemos de configurar con este comando. Copiar. Pegar. Listo. La pregunta. ¿Cuál será la prioridad HRSP de R3 cuando se agregue al grupo HRSP? Como decíamos anteriormente que las prioridades vienen por default o por defecto de 100. En este caso, la prioridad de HRSP en R3 va a ser de 100. Paso 2. Configure HRSP en R3. Configure R3 como el router en espera. Repita solo los pasos 1B y 1C anteriores. Entonces nos vamos a R3. Enable config. Configure terminal. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de que esta señal de aquí vaya por este router. La señal de acá también vaya por este router en caso de que exista caída de este router.
para lo cual vamos a configurar en la interfaz 00. ¿Ya? Interfaz giga 00. ¿Ya? Y dice, repita solo los pasos 1B y 1C. ¿Cuáles son los pasos 1B y 1C? El 1B es, vamos a dar a configurar la versión 2. Y también vamos a crear, a agregar al grupo 1 y configurar la dirección IP virtual. Asimismo, empieza en el estado inicial o iniciando. Esperamos igualmente. Ya. Vamos a ver la diferencia entre R1 y R3 en este caso. En R1 empezó en el estado inicial, luego se fue al estado standby y finalmente al estado activo. Mientras tanto que en R3, por ser la prioridad que tiene de 100, no puede ser el router activo, sino va, en este caso, a cumplir el papel de standby. Por eso que aquí solamente inicia y se quedó en el estado de standby. ¿Listo? Paso 3 dice, comprobar la configuración. También es importante mencionar que estamos avanzando ya en el 60%. Paso 3 dice comprobar las configuraciones HRCP. Compruebe HRCP ejecutando el comando show standby en R1 y en R3. Compruebe los valores del rol HRCP, grupo, dirección virtual de las puertas de enlace, preferencia y prioridad. Tenga en cuenta que HRCP también identifica las direcciones IP del router activo y en espera para el grupo. Todo eso vamos a verificar nosotros aplicando show standby. Primeramente nos vamos al router 1. Colocamos end para salir de esta configuración y ingresamos este comando, show standby. Enter. Y bien, aquí vemos igualmente que como está acá en los pedidos, está igualmente acá. Indica que estamos aquí configurado en la interfaz 01, pertenece al grupo 1, estábamos en la versión 2, estado activo. Aquí también vemos la dirección virtual, que es la 192.168.1.254. Vemos la MAG. Acá también vemos el tiempo de los mensajes hello. Aquí vemos también que está configurado el protocolo print, que sirve para retomar el control una vez que se ha caído. Podemos ver cuál router está en standby, que es el 192.168.1.3, que es el router 3. La prioridad de este router, del router 1, vemos que es de 150, está configurado en 150. Igualmente vemos, ya, todo eso que nos pide acá arriba, estamos observando ahí. Eso en el router 1. Lo mismo nos vamos al router 3.
salimos con end y show standby. Igualmente, verificamos que está configurado en la interfaz 00 que está acá, el pendiente del grupo 1 y la versión 2. El estado es en standby. Vemos también la dirección IP virtual, que es 192.168.1.254. Igualmente la MAC. Vemos cuál es el router activo, que es la 192.168.1.1. Entonces sería el de acá. Está en standby, router es local. La prioridad es 100. Ya. Todo esto que nos está pidiendo acá, igualmente vemos en este router. Listo. Ya. Vamos. Dice, utilizando el resultado que se muestra arriba, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál router es el router activo? Solamente visualizando las dos configuraciones, podemos ver cuál es activo. Aquí está el R1 y acá está el R3. Pregunta, ¿cuál router es el router activo? Aquí está indicando. En el router R1 dice estado es activo. Y en el router 3 dice estado es standby. Entonces, ¿cuál es el router activo? El router 1. Dice, ¿cuál es la dirección MAC de la dirección IP virtual? Bien, aquí está la dirección MAC. Esta. Aquí está. Y acá está. ¿Cuál es la dirección IP y la prioridad del router de espera? ¿Cuál es la dirección IP? La dirección IP es la que está acá. B. Utilice el comando show standby brief en R1 y R3 para ver un resumen de estado de HRCP. A continuación, se muestra un ejemplo de resultado. Y aquí está el ejemplo. Entonces nos vamos a R1 y R3 y aplicamos este comando. Veamos. Pegamos. Y vemos un resultado como el ejemplo de los pedidos. Vamos nuevamente a R3, igualmente hacemos la misma operación. Igualmente. Aquí también vemos el grupo, la prioridad, en qué interfaz se encuentra. Es un resumen, ¿no? Standby, aquí está la IP. Aquí está la IP del standby. Aquí está la IP del activo. Esta pantalla es como que nos cruza la información que contiene el R3 del R1 y el R1 de la R3. C. Cambie la dirección de Wattway predeterminado para PCA. Es PCB, aquí hay un error, ¿no? Es PCB en el C1 y en el C3. Vamos a cambiar. ¿Cuál es la dirección de Huawei que vamos a cambiar? Es la virtual, la dirección virtual. Aquí dice virtual IP, es la dirección virtual.
Copiamos. Nos vamos a la PCA. Salimos de este modo de configuración y nos vamos a ipconfig. Ahí es donde vemos las IP asignadas con anterioridad. Y cambiamos donde dice default walkway. Aquí está. Cambia la dirección de walkway. Aquí está. Control V. Cambiamos. Salimos. Lo mismo hacemos en la PCB. Salimos de esta configuración. ipconfig. Salimos igualmente en el S1 y en el S. Se dan cuenta que aquí estamos en el 80%. Ya, vamos al S1. En Enter, Enable, Config, Terminal, IP, Default Walkway y igualmente ponemos la IP virtual. Enter. Ya estamos en el 90%. Vamos a hacer lo mismo en el S3. Enter. Enable. Config. Terminal. IP. Default Walkway. Colocamos la IP virtual. Y podemos verificar que se ha completado el 100% de la actividad. Sin embargo, hay todavía otros pedidos. Salimos de acá. Hemos cambiado la dirección IP en el PCA, PCB, S1 y S3. ¿Qué dirección debería utilizar? Como ya hablamos, utilizamos la dirección IP virtual 192.168.1.254. Verifique la nueva configuración, ejecute un pin desde PCA y PCB al servidor web. ¿Los pins son exitosos? Vamos a ver. Nuevamente vamos al command prompt. Hacemos ping 209.165.200.226. Enter. Y vemos que existen los saltos o existe la comunicación. Hay 4 saltos. Los 4 saltos de acá. Lo mismo hacemos en PCB. En command prompt. Ping 209.165.200.226. Y vemos que también existe la conexión. Encontrar los saltos. Entonces respondemos a que los ping sí son exitosos. Parte 3. Observa la operación HRCP. Hacer que el router activo deje de estar disponible. Abra el símbolo del sistema en HRCP e introduzca el comando tracer. Paso 3. Observe la operación HRCP. En este momento vamos a observar ya los resultados. Dice, en el router activo deje de estar disponible. Abra un símbolo de sistema en PCB e introduzca el comando tracer nuevamente en PCB. Vamos acá.
y introducimos el comando tracer, copiar, pegar, y vemos que los saltos que vamos a mencionar, dice aquí, la ruta difiere de la ruta utilizada antes de configurar HSP. Vamos a ver. El primer salto es 192.168.1.1. Anteriormente, desde PCB, la señal iba por esta ruta. El primer salto era a la interfaz 00. Nos vamos a dirigir acá a la tabla. En R3 era este. Eso fue antes de configurar. Pero ahora es la 192.160.1.1, que es de esta. ¿Ven? Eso quiere decir que la señal ya no está viniendo por esta ruta, sino está viniendo por la ruta de acá. Por eso el primer salto. El segundo salto, lógicamente, que va a ser acá en el 0, en la interfaz 00, que está aquí. El tercer salto va a ser a la nube, que está acá. Y el último salto va a ser a la web server, que está acá. Entonces la pregunta dice, ¿la ruta difiere de la ruta usada antes de configurar HP? Lógicamente que sí difiere. Se demostró. Luego vamos, dice, rompe el enlace a R1. Selecciona la herramienta de eliminación de la barra de herramientas de Packet Tracer y elimina el cable que conecta R1 a S1. Nos vamos nuevamente acá y cortamos el cable de R1 a S1. Este cable vamos a cortar. ¿Cómo lo hacemos? Vuelve inmediatamente a PCB y ejecute nuevamente el comando tracer. Observe el resultado del comando hasta el comando complete la ejecución. Nuevamente vamos a PCB. Tracer 209.165.200.226. Enter. Y esperamos que finalice el comando. Es posible que tenga que repetir, dice el trace, para ver la ruta completa. No fue necesario. Está aquí la ruta completa. Dice la pregunta, ¿en qué se diferenció este tracer del anterior? Si vemos muy bien, que una vez que cortamos la conexión entre R1 y S1, la comunicación de PCB nuevamente se va como estuvo al inicio. Mire, 192, 192, 168.1.3. O sea, nuevamente la comunicación va por esta ruta, como estuvo al inicio. Entonces, esa es la diferencia, que nuevamente retomó esa ruta anterior. HRSP se somete a un proceso para determinar que el router debe hacerse cargo cuando el router activo deja de estar disponible. Este proceso lleva tiempo. Una vez finalizado el proceso, el router en espera R3 se activa y se utiliza como puerta de enlace predeterminado hasta los hosts LAN 1 y LAN 2. Esto quiere decir que una vez que el R1 perdió el control, el R3 retoma, o mejor dicho, toma el control de la comunicación, tanto del LAN 1 como del LAN 2. Ahora, restaurar el enlace a R1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restaurar este enlace para ver si es que R1 retoma el control de la comunicación que en este momento se encuentra en R3.
Para eso, nuevamente, nos vamos al cable Cooper R1 hasta S1. ¿Ya? Vemos que está verde. Ejecute un tracer desde PCB al servidor web. Vamos nuevamente desde PCB. ¿Por qué hacemos desde PCB? Porque aquí se cortó la comunicación y PCB envió por esta ruta. Pero ahora vamos a ver si es que R1 retomó el control de tanto de la LAN 2 como de la LAN 1, o si se quedó el control de activo acá en el R3. Vamos a ver. Tracer 209.165.200.226. Aquí estamos viendo que ya existen nuevamente los saltos y vemos que se recuperó el router 1. ¿Por qué? Porque aquí está su IP, 192.160.1.1. Anteriormente estaba en la 192.168.1.3. Y antes de cortar la conexión entre R1 y R3, estaba en 192.168.1.1. Acá se cortó, se fue por la otra dirección. Y acá, conectando la conexión, nuevamente existe la conectividad mediante esa ruta. ¿Qué ruta se utiliza para llegar al servidor web? Ya sabemos que la ruta del router activo. Dice si el comando print, ese que sirve para que el router tome el control o retome el control. Si el comando print no se configuró para el grupo HRCP en R1, ¿los resultados habrían sido los mismos? Pues lógicamente que no, como ya expliqué, hubiesen quedado a través de R3. Pero como nosotros configuramos ese comando, el R1 después de su caída retomó el control de router. A continuación vamos a realizar, a continuación vamos a exponer dos conclusiones sobre la práctica realizada y que mantienen relación con los objetivos propuestos. La primera conclusión que encontramos en esta práctica es la eficiencia en la alta disponibilidad y abstracción de la capa de enlace. Quiere decir que los resultados de la práctica demuestran que la implementación de HRCP mitiga eficazmente el riesgo asociado a los puntos únicos de fallo en el segmento de la puerta de enlace predeterminada, a través de la creación de una entidad lógica o el router virtual, que comparte una dirección IP y una dirección MAC comunes. Esto se logra para una abstracción completa de la infraestructura física frente a los hosts finales, PSA y PCB. El análisis de las trazas de red tras la desconexión intencional del R1 comprobó que el proceso de conmutación por error es prácticamente imperceptible por el usuario, estabilizándose en un margen de pocos segundos regido por los temporizadores por defecto. Hello 3 segundos. Esto valida que HRCP es una solución óptima para asegurar la continuidad del negocio, garantizando una disponibilidad de red constante sin requerir la intervención administrativa o la configuración de los parámetros IP en los dispositivos de capa de acceso. La segunda conclusión encontrada es la importancia crítica del protocolo Peption y su jerarquía lógica. El desarrollo experimental evidenció que la asignación de prioridades Priori 150 en R1 frente al valor por defecto 100 de R3 no es suficiente por sí sola para garantizar un comportamiento determinista en redes dinámicas.
La configuración del comando print en el router principal R1 demostró ser el factor crítico que rige la gobernanza y la resiliencia de la topología. Sin la activación del comando print, el router de respaldo R3 mantendría el rol de enrutador activo de manera indefinida tras la convergencia, subutilizando las capacidades del hardware principal e impactando potencialmente el rendimiento general del tráfico de datos si el enlace secundario posee menos ancho de banda. Por lo tanto, el uso correcto del comando print asegura que la red retorne de forma automatizada y ordenada a un diseño de ingeniería óptimo, una vez que el modo primario se restablece, optimizando de esta manera el uso de los recursos de interconexión. Esto sería en cuanto a la práctica. Espero que estos conocimientos de esta explicación que se ha dado del protocolo HRCP y que cumpla principalmente con los objetivos trazados en su materia, estimado magíster. Muchas gracias.